Anem a continuar les sessions amb aquesta primera taula rodona, diguéssim, no? Si consideràvem l'anterior una conversa, no? més un vis-a-vis. Aquí ja ens acompanyen quatre editors amb aquesta taula rodona que tiene por título Nous editors, nous gustos, nuevos editores, nuevos gustos. Unos más nuevos que otros, pero bueno, acogiéndonos a esta frase inicial, ¿no? que puso Javier Aparicio, ¿no? de que puede ser, los viejos pueden ser muy nuevos y viceversa, por tanto, los consideremos todos nuevos. La mecánica de estas mesas redondas va a ser la siguiente. Ellos hablarán entre 5 máximo 7 minutos, harán una exposición personal y a continuación pues estableceremos un debate de unos 40 minutos. Como me parecía bastante baladí en un congreso de editores empezar a desgranar el currículum de editores a los que seguramente pues bueno, muchos han tenido relación porque son conocidos, amigos, enemigos, ¿no? Siempre conocemos mucho mejor a nuestros enemigos que a nuestros amigos, por tanto, seguro que más o menos se conocen. Yo les propuse a los ponentes un pequeño juego. El juego era que me dijeran, que me describiesen en una sola palabra cuál era su estado actual. Y bueno, así lo hemos ido haciendo y así les iré contando cuál es el estado actual de cada uno de los ponentes, de los editores que van a ir pasando por aquí. Va a empezar hablando Laura Huerga, de la editorial Rajbert, y su estado actual es atónita. Laura, atónita, adelante. Bueno, atónita porque te explican cuáles son las reglas del juego, te hablan del mercado, de los números, te explican que el 90% de las editoriales cierran el primer año de vida, te llaman valiente, pero quieren decir inconsciente. Atónita porque te explican que hacer un libro de 600 páginas es una locura, traducido del ruso al catalán, pero luego resulta que puede ganar el premio Nobel y funcionar. Atónita también porque el relato no vende, porque más vale publicar a un hombre mediático, una novela de 200 páginas, una cosa muy estándar. Pero lo que me deja más atónita sobre todo son las grietas del mercado, más que el mercado en sí, que es una cosa que, quieras que no, ya veníamos un poco sobre aviso. Las grietas del mercado, pues el periodista que se lee ese libro de 600 páginas de un polaco que has traducido al castellano y que aquí no conoce nadie, es el librero que aguanta tus novedades más tiempo en la librería. No sé, son esas pequeñas grietas que permiten que tu editorial tenga una vida, o los libros de tu editorial tengan una vida un poco diferente que las novedades que inundan el mercado y bueno, y que funcionen también de otra manera, ¿no? Que tengan un recorrido un poco más largo, que se conviertan algunos en libros de fondo. Atónita también porque no me conocen nunca por la marca en castellano, que es Rayo Verde, siempre me presentan por la de catalán, pero eso también supongo que es porque yo defiendo muchísimo más la de catalán. Y en realidad 1000 cosas me dejan atónita. Me deja atónita cuando voy a comprar derechos y solo me ofrecen nombres, y pides algo literario y te dicen, y se van al fondo del dossier, ¿no? Y allí tienen una mujer que escribe algo intelectual. Se ve que mujer intelectual también es una contradicción, y eso también me deja atónita. Muchísimas cosas. Atónita porque desde las instituciones también, en esas pequeñas grietas del mercado que hablaba, también pueden defender el ensayo traducido en catalán y se empiezan a hacer nuevas apuestas en ese sentido, ¿no? La traducción del ensayo a catalán, pensamiento crítico. Y todo eso se podría traducir en optimista, ¿no? Pero sobre todo atónita. Yo creo que por ahí tiraría la cosa. Y no sé, no he presentado Rayo Verde porque un poco tampoco no sé si entrar en materia. Bueno, pues si quieres entramos luego en materia. Nuestro siguiente editor es Jean Martín, él es el editor de Blackie Books y su estado actual es ilusionado, aunque también podría ser intrigado. A mí esto me has dejado medio intrigado, Jan. En fin, tu turno. Ahora mismo no me acordaba de lo que había dicho cuando te mandé el mail. Estaba intentando recordar. Sí, ilusionado porque no llevamos mucho tiempo y
y parece que alguna gente nos conoce y nos busca de la manera en que jamás hubiéramos incluso llegado a soñar que nos buscaran, que es por el nombre del sello, de la editorial, por tanto por el criterio o por el criterio no explicado que tenemos y por la colección que hemos ido construyendo. Y eso es ilusionado. Que eso haya pasado es increíble en tan poco tiempo y que tanta gente haya entendido o quiera o haya creído entender cuál es el criterio o haya querido seguir nuestra colección o buscar qué es lo que sacamos nuevo, aunque no lo conozca, y confiar en eso es lo mejor que nos ha pasado y lo que jamás pensábamos que nos hubiera pasado en tan poco tiempo. Estoy ilusionado por muchas otras cosas, por poder hacer este trabajo y poder estar rodeado de tanta gente brillante, colaboradores, autores, libreros, otros editores, etc. Y estoy ilusionado por tener la confianza o algo de dinero para poder arriesgar cada vez más, que es lo que más nos apetece hacer. Y intrigado, ahora no me acuerdo por qué lo dije, pero supongo que es todo un gran... la gracia de esto es que es bastante misterioso la manera en que uno consigue llegar a que sus libros se entiendan de la manera en que él quiere que se entiendan, la manera en que uno puede llegar a compartir algo con tanta gente que no conoce. Me sigue pareciendo una gran intriga y me sigue pareciendo intrigante que tantos libreros, por ejemplo, quieran arriesgar contigo y muchas de estas cosas. También es intrigante muchas cosas negativas. Me parece intrigante también que en la mesa anterior se siguiera hablando del ebook y la piratería, cuando en realidad yo me acuerdo que cuando empezamos, que yo no sabía nada de edición ni nada, y al cabo de pocos meses me invitaron a una universidad de verano que se hace en Santander, y el título del curso o de la conferencia era Nuevos retos, bueno, lo típico. Y en realidad venía a ser una conferencia con un montón de libreros para decirles que el papel había muerto y que se prepararan, que hicieran webs para vender ebooks y que se prepararan. Y me acuerdo que mucho estaba Paco de Cálamo, de Zaragoza, que hizo como, yo paso, o sea, si esto va a ser el futuro, yo me voy tengo un huerto, tengo un terreno, me hago un huerto y yo ahí me llamaron como para que hablara de que había un tío de 28 años que había hecho una editorial de papel, de tapa dura, de libros que también funcionaban y estaban pensados como objeto y por qué lo había hecho y tal. Y yo expliqué un poco por mis intuiciones vagas y también dije que si sabían que estábamos en el país líder en piratería y que eso no era una manera de... era una cosa cultural, que iba a ser complicado cortar con la ley o con algo frontal, sino que lo que había que hacer era impulsar otras maneras de llegar a los libros. Y el otro día me intrigaba también leer un estudio del Guardian que decía que la mayoría de lectores de 16 a 24 años prefieren comprar los libros en papel, en un 70 y algo %. Y me parece también intrigante que haya tardado mucho, se haya tardado mucho en ver que de repente en las listas de libros había una serie de gente muy joven vendiendo toneladas de libros en papel a gente muy joven. El Rubius, por ejemplo, nadie sabía quién era y estaba en todas las listas. De repente alguien se preguntó quién coño era este chaval y resulta que había millones de personas que lo seguían en internet y que de repente lo querían tener en papel. Querían tener una prueba física de lo que él hacía, no me meto en el contenido de eso. Lo querían tener en papel, lo querían guardar, lo querían coleccionar. O estos poetas que venden tanto, de Freds, o estos que hacen versos así
versos. Me parece interesante que toda esta gente joven, que es lo que normalmente se asocia a lo pirata, esté comprando libros, esté queriendo tener guardado en papel aquello que le gusta. Y es algo que nosotros también hemos comprobado. Tenemos autores muy jóvenes, tenemos un autor que se llama Ben Brooks, que tiene 22 años ahora, pero empezó escribiendo con 15 y tiene fans, tiene seguidores que leen sus libros. No son libros fáciles, son novelas literarias y se compran el libro en papel. Nosotros no hacemos ebooks, pero la gente o sus seguidores quieren comprarse sus libros, quieren tener sus libros, quieren tener guardada la prueba de eso, porque han entendido todo el resto de cosas que están relacionadas con el objeto del libro. Por eso me parecía, me parece que aquí el debate ha pasado a otra cosa, que no es ya la piratería o competir contra la piratería, que podemos estar de acuerdo o no, o podemos buscar otras maneras de explicarlo. Eso venía a cuento con la mesa anterior y tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es desde un principio pensar los libros como objetos después del contenido, que obviamente lo cuidamos e intentamos presentarlo de la mejor manera posible y explicarlo de la manera que más nos gusta y que más pueda ser atractiva para el lector. Son objetos y no solo compiten con otros libros, son objetos que compiten, entre comillas, con bambas o con pantalones o con otros objetos que la gente quiere comprarse. Y esa manera de pensar, aunque os pueda parecer escandaloso comparar un libro con unas zapatillas, si lo pensamos más allá del contenido o después del contenido, puede ser interesante. Hay mucha gente joven guardándose un poco de dinero para comprarse un libro de tapa dura. Si quieres ya luego continuamos. Ellos tienen una pantalla delante, un reloj maléfico que les marca a los 7 minutos, se abrirá una trampilla que harán las mazmorras de la Pompeu Fabra. Entonces tienen que procurar no pasarse de los 7 minutos. Gracias, Jan. Me encanta ese apunte que le hace rompiendo tópicos de que los piratas son todos jóvenes. Hay muchos piratas de 50 años y hay muchos tíos de 20 que no. O sea, que fantástico el apunte y muy bien. Nuestra siguiente editora es Laura Sandoval, editora de Hoja de Lata. Su estado de ánimo es ilusionada, pero me hizo un pequeño apunte y me dijo, quizá podría decir incluso en fase de enamoramiento. Fantástico. Sí, pues buenos días a todos. Y en fase aún de enamoramiento, quería hacer un matiz un poco más concreto a ilusionados, que es como también nos sentimos en Hoja de Lata, porque como editorial jovencita que somos, llevamos 3 años de vida y yo creo que igual somos de aquí la más joven, pues todavía estamos en esa fase, en esa feliz edad del pavo, ¿no? En la que para bien y para mal pues solemos ver las cosas más bien teñidas de rosa que de negro, ¿no? Como creo que también somos la única editorial que no estamos afincados aquí en Cataluña, pues unos breves apuntes sobre ella, porque igual somos la menos conocida por parte del público que está hoy aquí. Pues Hoja de Lata es una pequeña editorial independiente con sede en Gijón, en Asturias, que empezó su andadura en abril del 2013 y que tiene como objetivo, bueno, pues nada de ninguna chistera mágica, nada, publicar libros en papel, de momento, de narrativa y de no ficción a través de 3 colecciones y bueno, que aspira sobre todo, pues desde el principio, a crear una propuesta editorial constante, coherente y sólida, con una media de producción de 10-12 títulos al año y que quiere pues forjar un catálogo de propuestas narrativas muy cuidadas, tanto por dentro como por fuera, y el tema de por fuera, pues igual que comentaba también Jan de Blackie, pues tiene mucho que ver también con la competencia en todos los de otros productos de mercado y del ebook, como todos sabemos, y que aspira como a crear esas propuestas narrativas al estilo un poco de los entrañables
juguetes de hojalata, entrañables y resistentes, sobre todo, es un adjetivo que nos gustaba mucho, resistentes juguetes de hojalata que formaron parte de tantas infancias pasadas, ¿no? Queremos llegar al público habitual lector que sabe lo que quiere, que se deja también recomendar por su librero de confianza, y aspiramos, bueno, yo creo como todas las editoriales, a crear marca Hoja de Lata, ¿no? A que el robotito, que es el símbolo de Hoja de Lata, pues sea una marca de confianza para los lectores y que se atrevan a apostar por Hoja de Lata, pues por el hecho de formar parte de ese sello, ¿no? Creemos que bueno, la colección principal, Sensibles a las Letras, pretende ser un equilibrio entre grandes voces contemporáneas, como pueden ser pues, Upton Sinclair o Ghassan Kanafani, que es el padre de la novela palestina, o, por ejemplo, autorazos gallegos y sorprendentemente más desconocidos de lo que deberían ser en el Estado español, como José Luis Méndez Ferrín, autores a descubrir, ¿no? Hoja de Lata juega con el medio plazo y le gusta descubrir a los lectores grandísimos autores de todo el mundo que no tienen el respaldo mediático igual de otros autores, pero que son de la misma altura narrativa y de la misma calidad. Creemos que eso puede ser a medio plazo, que es a lo que jugamos nosotros, una pues, ventaja competitiva para nosotros. Y junto con eso, pues también el hecho de ser una editorial joven tiene muchas cosas malas, pero también el entusiasmo, la frescura y la valentía, guión inconsciencia, también puede ser una ventaja competitiva para las editoriales jóvenes como nosotros. También el hecho de ser muy, muy, muy pequeñita y de poder supervisar de forma casi artesanal, casi como de piel con piel, ¿no? Todos los procesos de edición, desde la contratación hasta la comunicación del libro, creemos que eso crea una relación muy bonita y una pasión que de alguna manera tiene que contagiarse a los medios a los que intentamos vendérsela y a los lectores con los que tratamos de conectar. Y creemos que también el hecho de haber nacido en el más absoluto momento de la crisis y no haber visto ningún periodo de vacas gordas, pues también nos beneficia, porque realmente no hemos tenido nunca la sensación de desolación, ¿no? De decir, jolín, estamos bajando, nosotros empezamos en el suelo, ¿no? Entonces todo lo que va siendo a partir de ahora pues suma, y creemos que ese estado de ánimo pues ayuda mucho. Y bueno, simplemente nuestro lema, leitmotiv es lecturas sugerentes para tiempos inciertos. Y bueno, la idea un poco de que hay que luchar, ¿no? De que la cosa no es solo sacar tu libro súper interesante y quedarte en casa esperando que se vendan cientos y cientos de ellos, sino bueno, salir a la calle y pelearlo y batallarlo y bueno, estar ahí. Estupendo. Y nuestro último editor de la mesa, que es Jordi Nadal, un veterano joven, editor de Plataforma. Como Jordi es tan volcánico, le pedí una palabra para definir su estado de ánimo y me dio 3. Me dijo asombrado, pletórico, energético. Jordi, tu turno. Gracias por la invitación. Cuando empezamos la editorial, empezaba la crisis, fin del 2007. Y le pusimos de lema libros con autenticidad y sentido. Éramos 2 empleados y una media jornada. Hoy somos 15, 3 que han hecho el máster de edición de Javier. Empecé después de 30 años de edición y fui a ver un agente, da lo mismo hombre o mujer, Madrid o Barcelona, agencia importante o pequeña, da lo mismo, y le digo, escucha, voy a empezar con esto, con esto, con esto y con esto, 4 colecciones. Y me dijo textualmente, esto no funciona, esto está saturado, esto no lo entiendo y esto no vende. 2 de estas 4 colecciones han vendido bastante más de 1 millón de ejemplares en los últimos 9 años. 550 títulos, 7 premios Nobel, 140 reimpresiones al año y voy por mi 3er distribuidor. Schell está aquí presente y me acompaña. Es muy importante hablar del distribuidor, porque, como dijo Anatole France, premio Nobel de Literatura, cuando le preguntaron cómo son los franceses, dijo, no sé, no los conozco a todos. Entonces, es imposible conocer todo lo que pasa en el sector editorial. Lo que sí sé es que la poca o mucha suerte que hayamos tenido hasta ahora
tiene que ver con 3 cosas, de las cuales solo puedo garantizar una: trabajo. La segunda es talento, y no la puedo garantizar, es el talento colectivo de mi equipo, de los autores, de los traductores, de los libreros, etcétera, etcétera. Y la tercera, suerte, porque a quien le vaya bien, si no da las gracias a la suerte, tiene un punto de prepotente. Entonces, por eso siempre toco madera. Os cuento algunas cosas que me hacen especial ilusión de Plataforma. 1. Plantamos un árbol por cada título que publicamos. 2. Apadrinamos una escuela. ¿Sabéis que el informe PISA, una de las cosas que dice, es que las casas que tienen menos de 20 libros, habrá casi seguro fracaso escolar? Y las casas en las que hay más de 200 libros, hay casi seguro éxito escolar. ¿Creéis que no deberíamos decirlo continuamente a la gente del sector para hacer promoción real de la lectura? No solo eres más feliz, es que eres mejor profesional y mejor persona, porque aprendemos por diferencias. Este es un sector tan fantástico que cuando veo un editor, admiro y envidio sanamente los libros que hace que me gustan. Yo compro libros de mis colegas editores para regalar a gente a la que aprecio y admiro. No solo los libros que vendemos nosotros de los 3 sellos. Primero creamos Plataforma, luego creamos Neo para jóvenes adultos, una colección en la que, por cierto, por cada 1000 copias que vendemos en papel de un título, hay aproximadamente unas 40.000 descargas ilegales. Y la tercera colección, Patio para jóvenes. 4 o 5 datos más. 1. Solo somos el 1 por 1000 de la facturación del sector editorial. Si este sector factura 2.100 millones de euros, pues somos una cosa minúscula, solo el 1 por 1000, solo el 1 por 1000. Pero a veces, en esas listas tan terribles del Nielsen, del GfK, o las listas ahora de la nueva base de datos de LibriRed, que tan útil es y que compite en servicio con los grandes, ves que a veces tienes un 2 o un 3% de los libros más vendidos. Tiene su gracia. Pero también tiene su gracia haber aprendido de los cambios de distribuidores y saber reconocer lo que cada distribuidor tiene bueno. Tiene su gracia contar con la complicidad de los libreros. Tiene su gracia ver que hay gente que da muchísimos consejos desde la consultoría sobre el sector editorial y no han sido nunca editores. Como dijo Valle Inclán, la democracia también tiene categorías técnicas, señora Portera. Hay gente que edita y que hace las cosas desde la realidad, desde el trabajo, desde el riesgo, desde el compromiso. También una cosa fantástica es ver que hay futuro en leer, leer, leer. ¿No habéis leído y disfrutado este sábado la maravillosa y luminosa entrevista de George Steiner? Era algo sensacional. Y si no la habéis leído, os habéis perdido algo sensacional. Este es un mundo en el que leer vale la pena. Leer en papel, por supuesto, pero leer es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una categoría superior en leer en papel. Está más que demostrado que leer en digital no te concentras tanto. No disfrutas tanto, no retienes tanto. Los grandes gurús de Palo Alto llevan a sus hijos a escuelas donde no hay tablets, hay pizarras. Y por último, decir, aparte de lo de leer el periódico, de admirar a los libros que editan los colegas editores, es que hoy ha hablado Richard de vender. Nosotros recibimos 2.500 manuscritos al año y 500 propuestas de editores y agentes. Encontrar un libro bueno es facilísimo. Facilísimo. Lo único difícil, lo único realmente difícil, lo único pasmosamente difícil es vender, comunicarlo bien, lo que ha dicho Richard de publisher y publishing. Por tanto, de estos 9 años, ¿con qué nos quedamos? Con preparar con ganas el año 10, con seguir agradeciendo que haya libreros comprometidos. Os cuento, un día salgo de un restaurante fantástico y veo en la salida una botella de vino, Rubaiyat. Sabéis que Omar Khayyam escribió Las cortetas persas, Rubaiyat. Yo estaba a punto de publicar una edición del Rubaiyat, un poeta persa del siglo XI. Contacto con el que produce el vino, le digo, escucha, yo voy a publicar una botella, un libro que se llama Rubaiyat, cuarteta en persa. ¿Por qué no hacemos intercambio de producto, de libros por botellas? Y se lo ofrecí a 40 libreros buenos de España. Hicieron 40 escaparates y conseguimos que un poeta persa del siglo XI entrase en las listas de más vendidos de verdad, de las que hay el sell-out y el sell-in. Por tanto, vender es difícil y es un gran reto. ¿Con qué me quedo de estos 9 años, después de 30 años de sector editorial, de tener mi propia editorial, de haber trabajado en Alemania, en Estados Unidos y ahora en España, y de exportar? 1, lo divertido; 2, el reto; 3, lo difícil; 4, lo estimulante.
pero sobre todo la admiración porque te llega un manuscrito sensacional, la admiración porque alguien confía en tu editorial, la admiración porque alguien de otra editorial edita un libro maravilloso. Este es un sector en el que sientes admiración por tus colegas cuando hacen las cosas bien. Por eso, a veces, me hace especial ilusión cuando tenía un proyecto en el año 83, en el 93, cuando estaba en Edasa, y publiqué ese libro exactamente 20 años más tarde, que cuanto me hacía ilusión, exactamente en el año del centenario de Albert Camus, y publiqué Breviario de la condición humana, 000. La trampilla a punto, pero no se ha abierto. Gracias, Jordi, por la exactitud. Bueno, continuamos con el debate. Como veis, son 4 editores muy diversos, muy heterogéneos, pero bueno, creo que eso también puede ser interesante con estilos y maneras muy distintas. El título de esta mesa es Nuevos editores, nuevos gustos. Yo aprovecho para contar una pequeña anécdota de mi abuelo. Él me contaba siempre una pequeña historia, una historieta que decía que había un señor que salió un día de su casa a vender gustos y regresó por la noche muy afligido y muy triste porque no había vendido ninguno, porque cada uno tenía el suyo. Mi abuelo me enseñaba esta pequeña historieta. La pregunta es, ¿y cómo acertar con el gusto de la gente? Es decir, vosotros que sois editoriales independientes, que no tenéis súper equipazos de marketing, no tenéis súper equipazos de nada, ¿no? Más allá de vuestra pasión y vuestros pequeños equipos, ¿cómo conseguir llegar al gusto de ese lejano lector? ¿Cuál es el ingrediente secreto? A ver, Laura, ¿cuál es el ingrediente secreto para atinar? Es que seguramente yo no lo sé. Si lo supiera, seguramente tendría las cifras que tiene plataforma. ¿Pero por dónde indagas? Claro, y no las que tiene Rayo Verde, ¿no? Pero hay que indagarlo, ¿no? ¿Por dónde? Pero por lo que nosotros apostamos, y ahí lo dejo, es por el valor cultural que tiene la obra. Creemos que hay un público que valora eso, que valora y que aprecia y que distingue pues obras que son lo que nosotros elegimos, ¿no? Obras inquisitivas, audaces, que sean valientes, que hagan una aportación, que te hagan desarrollar pensamiento crítico. Creemos, esa es nuestra apuesta y conecta con un público que vamos fidelizando poco a poco y quizá demasiado poco a poco, pero que va entrando y que valora mucho lo que hacemos porque luego van cogiendo los libros de Rayo Verde y se quedan ahí, ¿no? Y quizá otra muestra también de que lo que hacemos tiene algún sentido es que casi todos nuestros libros acaban ganando premios después de comprarlos, y eso también, no solo el público, sino también los reconocimientos fuera, le dan un valor al catálogo, ¿no? Hasta un Nobel. Claro, hasta un Nobel. Hasta un premio Nobel. Bueno, pero en catalán, bueno, o sea, que tampoco... Pero sí. La cosa es que sí, es que conecta con un público, digo en catalán que tampoco porque lectores que lean ensayo en catalán no hay tantos, porque de hecho tampoco hay ofertas, de ahí que nosotros creáramos una colección de ensayo en catalán, porque como no hay oferta tampoco hay lectores y hay que hacer un trabajo ahí de crecimiento del lector, pero claro, si no creas esa oferta difícilmente podrán llegar a ella, ¿no? Bueno, no sé. Sí, la cuestión era un poco si vosotros intentáis, digamos, como gustar a todo el mundo o intentáis focalizar o buscáis ciertos segmentos, buscáis cierto tipo de público, ¿tenéis algún retrato robot de vuestros lectores o no? No lo sé cómo os organizáis. Jan, ¿tú cómo funcionas? Nosotros exactamente al revés, no pensamos nunca en un target, como se dice. Es al revés, creo que el análisis de lo que pasa afuera, el estar en el mundo, el estar al tanto de lo que pasa es inevitable y intentamos estar atentos a qué es lo que está pasando, lo que se está leyendo, lo que se está debatiendo, etc. Pero al final el criterio y el gusto es el nuestro, o sea, es lo que nos gusta a nosotros, y el truco reside en cómo intentar explicarlo, enseñarlo, de modo que pueda parecer atractivo a mucha gente. Hay un libro que publicamos hace poco, forma parte de una colección de análisis de discos
famosos que hay en América, y era un análisis de un disco de Celine Dion, y en realidad, más allá del análisis del disco de Celine Dion, era un ensayo sobre los prejuicios en el gusto. Y nos pareció interesantísimo, nos pareció muy bueno, nos pareció un libro que al final trataba sobre amor, que es de lo que trata al final, en parte, el gusto y la estética. Y nos pareció que era imposible sacar un libro aquí que se llamara con el título de un disco de Celine Dion y con Celine Dion en la portada y punto, porque no lo compraría nadie, justamente por el prejuicio inevitable que genera Celine Dion, que es de lo que hablaba el libro. Entonces empezamos a darle vueltas porque el libro era muy bueno, era muy profundo y el tema estaba en el aire. Había salido un libro hace poco, el Capitán Swing, que hablaba de la hipsterización del gusto y también estaba lleno de prejuicios ese libro. Entonces queríamos dar una respuesta también a eso. Empezamos a darle vueltas y se nos ocurrió que había que sacar a Celine Dion del título, del subtítulo, y explicarlo de otra manera. Y entonces lo publicamos con el título de Música de mierda. Nos pareció un título con el beneplácito del autor, que es un profesor universitario americano y que al principio se lo explicamos muy bien para que lo entendiera. Nos pareció que era un título muy atractivo, que si lo veías en una mesa... La traducción funcionaba al inglés, porque claro, teníais que traducir el... Sí, shitty music. Nos pareció que era un título que podía llamar la atención. Con ese título, la edición del libro, la imagen que podía tener ese libro, solo podía ser justamente lo contrario, casi como un libro de Gallimard, elegantísimo. Entonces lo hicimos así. Es blanco, muy serio, muy elegante, es de tela. Es una tela que brilla como un vestido de Celine Dion, además. Es como satén. Y le pusimos un subtítulo que era un ensayo romántico sobre el buen gusto, el clasismo y los prejuicios en el pop. Este librito en América había sido un libro de culto y había salido en otra edición más tarde con una serie de epílogos, entre los cuales había uno de Nick Hornby. Entonces pensamos, ¿por qué no poner este epílogo de Nick Hornby como prólogo único de este libro? Porque también va a generar más interés, podemos ponerlo en la portada, etc. También le pusimos una faja con un blurb de Alex Ross, el del ruido eterno, un tío respetado, muy bueno, y así es como explicamos el libro. Ni siquiera, en la contra casi tampoco se menciona a Celine Dion. Es decir, es una cuestión un poco de personalidad, ¿no? Porque esto, en fin, supongo que en un gran grupo sería como una inconsciencia absoluta y además que esto es bastante caro de hacer, ¿no? Este tipo de portada, de es todo. Para mí lo interesante es los meses de debate dentro de Blackie, con amigos, con gente, pensando en esto. Y al final decidir, vale, va a salir se llamará Música de mierda. Es un título desagradable, pero puede generar ese interés de entrada en la mirada de alguien. Mierda, no quiero. Que lo puedes decidir, ¿no, Jordi? O sea, la ventaja competitiva quizá sería un poco esta, que vosotros sois vosotros, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo creo que era Juan Rulfo que cuando le preguntaron que por qué escribió Pedro Páramo y el Llano en Llamas dijo, me apetecía leerlo y no estaba. Entonces, yo encargo muchos libros que me apetece leer. Es decir, cuando yo quiero publicar un título con un libro con el título de Inteligencia Empresarial, pienso, ¿quién se lo puede encargar? Y me dirijo al señor Salvador Alemán y a Martí Savalls y les encargo un título porque me interesan además unos libros que me pueden dar además consultoría gratis, lo que tengo que aplicar a mi editorial. En el fondo, edito mis neuras, edito lo que me interesa a mí, porque además represento una parte de público minúscula, mi gusto, pero comparto sociedad y tiempo con mi generación. Yo soy un baby boomer, que es la última gente que tiene todavía un poquito de dinero para gastar en libros y costumbre de leer. No solo la única, hay gente joven que lee muchísimo. Por eso creo primero Plataforma, que es la editorial de los baby boomers, y luego creo Neo, que es otra generación, y Patio, que es la nueva generación lectora. Y yo tengo 3
edades eligiendo, 3 personas ya eligiendo libros para 3 grupos de edades en este grupo de 15. Y luego lo que decías, puedes decidir, por supuesto, que puedes decir la ventaja de tener tu editorial aunque no seas rico, porque la edición, mucha parte, cuando daba clases en el curso de Javier siempre decía, esto de la edición está basado en el molino del abuelo. Tú tienes un abuelo que tiene en l'Empordà una masía, él la vende, te dan 3 millones de euros y empiezas con 3 millones de euros. Si no tienes 3 millones de euros o una cantidad respetable o el huerto en el que refugiarse el día que lo digital todo triunfe, tienes que ganarte la vida cada día, te puedes arruinar fácil en el sector editorial, ¿eh? ¿Sabéis que hay una cosa que se dice no vendemos en firme? Y hay devoluciones, ¿habéis oído hablar de esto? Contádselo a la gente de la industria textil. Contádselo. Y entenderéis la enorme necesidad de la financiación. También quiero decir, Richard aquí ha hablado de Reed Elsevier. No tenéis ni idea lo grande que es Reed Elsevier. Invirtió 100 millones de dólares, ha dicho. Yo he invertido 10 millones de euros en 9 años. Y no soy Reed Elsevier. 10 millones de euros. Cada decisión son 18.000 euros. Cada decisión editorial son 18.000 euros y nosotros tomamos 90 decisiones por año. Divididlas por las 48 semanas. 90 decisiones al año. Y palmo, en 1 de cada 3 libros pierdo muchísimo dinero, en otro de cada 3 una cantidad discreta como solo para malhumorarme esas 24 horas y en el otro tercio alguna vez funciona. Por tanto, es un gremio en el que asumimos el error. Y cuando aquí todo el mundo habla de I+D, en la industria farma la I+D está muy clara, o en la industria del automóvil. En el sector editorial es probar. Por eso hay 75.000 productos nuevos, 75.000 títulos nuevos, 75.000 apuestas nuevas, 75.000 decisiones. Esto es como el campo del Barça, con 75.000 niños y afuera 75.000 madres pensando, veus el meu nen, ves, ahí está mi niño, el más listo, o mi niña, o la madre o el padre. Y dice, ¿pero de qué me estás hablando si hay 75? Cuando un colega dice, he comprado el libro de la feria de Frankfurt, ¡vaya pretensión! Pero si aquí alguien hizo El último mundo de Christoph Franz Mayer, que vendió en Alemania Die letzte Welt 1 millón de ejemplares, y aquí no creo que se vendiesen ni siquiera los que se mandaron a la prensa, que debían ser 300, porque era la mejor editorial tratando la prensa de España. Es decir, aquí pagamos y cobramos y asumimos el error, asumimos perder dinero con una dignidad mayor que la de Russell Crowe en Gladiator. Laura, en Hoja de Lata, ¿cómo os planteáis con el error, con el acierto? Hombre, nosotros, como somos un micro proyecto, no nos podemos permitir muchos errores de momento, porque lógicamente, bueno, se pagan muy caros. Nosotros además, como decía Jan, yo también estoy de acuerdo en que tú tienes que partir a la hora de pensar lo que publicas, tienes que partir de tu criterio, ¿no? De lo que tú quieres transmitir y del catálogo que quieres formar. Si es muy mala decisión, enseguida la realidad te lo va a mostrar, ¿no? Y no vas a vender, bueno, vas a tener menos devoluciones de menos X ejemplares. Entonces, no tiene mucho sentido el estar constantemente siendo un poco veleta al son de lo que te puede dictar lo de fuera, ¿no? Porque si no tienes tú un ancla, ¿no? Hablando de áncora y delfín antes en la charla anterior, si no tienes tú como tu base, tu coherencia, tu filosofía editorial desde la que partir, como que la cosa queda muy desdibujada y no eres capaz de transmitir nada ni nadie se va a creer tu proyecto. Eso, bueno, en editor y en cualquier sector, yo creo, productivo y vital, en todos los sentidos. Tenéis que ser un poco tozudos entonces, ¿no? Con vuestras fijaciones, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, en el caso de Hoja de Lata, bueno, todavía nos permitimos el lujo de publicar, entre comillas, pues, libros, lo que llamamos libros suicidas, ¿no? Que son libros que con no perder ya es un exitazo. O sea, libros igual de 900 páginas, que es prácticamente imposible que no pierdas realmente al nivel que estamos nosotros y con el respaldo mediático que tenemos a día de hoy. Es muy difícil tirarlos para adelante, pero creemos que son títulos que a medio plazo, que es a la baza a la que jugamos, si seguimos haciendo bien las cosas y no fallamos mucho, pues nos pueden reportar una marca, una fidelización que es la que buscamos.
Estaba ahora pensando, cuando has dicho esto de los libros suicidas, no sé por qué en el mundo de la edición manejamos siempre este vocabulario tan fúnebre, porque los libros son suicidas, las grietas del mercado, cuando hablamos de los nichos, ¿no? Quiere decir, bueno, todo como, bueno, vamos a ver si nos cambiamos un poco el lenguaje, a ver si esto también genera un... Pero las grietas eran positivo, era precisamente... Bueno, la grieta del Titanic se hundió por una grieta, quiero decir que ten cuidado con las grietas, pero en fin. Pero por las grietas se cuelan cosas, yo iba más por ahí, sí. Se cuelan las cosas que teóricamente no deberían colarse porque todo el mundo te dice, pues el mercado exige... O los libros comerciales son de una determinada manera. Todo el mundo te dice cómo tienes que publicar las cosas y qué es lo que se tiene que publicar y qué es lo que se va a vender. Y nosotros hacemos cosas muy diferentes de lo que teóricamente se va a vender. Hemos hecho esos libros de 600, 800, 900 páginas, pero también hemos hecho, yo hice el libro en una caja que eran Los desafortunados, también no le había llamado suicida. También fue desafortunado, cabe decirlo, pero en realidad es un libro que si se paga a sí mismo, pues a ti ya te compensa, porque es un libro que da prestigio al catálogo, o sea que también te compensa de otras maneras, no todo es dinero, es que también es una cosa que a mí me gustaría insistir, el hecho de que el mercado, claro, de que estemos condicionados por tener el dinero para pagar a final de mes, no significa que lo que hacemos esté condicionado para ganar dinero. Precisamente el valor cultural de nuestro trabajo también se tiene que tener en consideración, no solo el valor económico de nuestras empresas, sino el valor que tiene culturalmente el catálogo que hacemos, que construimos con el tiempo, y de ahí que hagamos esos libros suicidas. O sea, que es un libro suicida, pero también hay que verlo en positivo. Es esto, tiene un valor, yo quiero hacerlo porque sé lo que aportará a la sociedad. A partir de ahí, es una apuesta mía, yo me estoy jugando la pasta, esperemos que me salgan los números y ya con eso podré seguir haciendo lo otro, que sé defenderlo o que consigo conectar más con prensa, libreros, lectores, ¿no? Pero yo creo que es esa suma de libros los que hace también que lectores que de otra manera te hubieran descubierto, te descubran, ¿no? Porque son apuestas también más arriesgadas. Hay un tema ahí con las apuestas que creo que es interesante entrar, y es que vosotros, pues efectivamente, quizá arriesgáis más que pueden arriesgar otros grandes grupos, otro tipo de editoriales, que tienen otro tipo de formas de funcionar. Sin embargo, muchas veces estáis haciendo un poco como de cantera de nuevos autores, y cuando ese autor despunta, entonces viene el señor de la chequera y se lo rebaña, ¿no? Estáis un poco desprotegidos, ¿no? En ese sentido, ¿convendría que esto se articulara de otra manera o no? No lo sé, Jordi. De largo. A ver, Monchi del Sevilla puede descubrir talento y traspasarlo al Madrid o al Barça. En cambio, un editor descubre, trabaja conjuntamente, encarga obras, hay un proceso conjunto, puedes incluso llegar a dar el título, el índice, estar trabajando muy conjuntamente y te pican un autor. Yo he perdido un autor al que un año le di 126.000 euros de derechos de autor por las ventas de un año y me lo han picado. ¿Os situáis de lo que estamos hablando? Da una alegría inmensa. Entonces, es como un poco injusto que la ley de propiedad intelectual esté hecha para que quien pasa el cedazo y descubre talento esté condenado a perderlo. Porque cuando nosotros leemos, o hacemos leer naturalmente, 2.500 manuscritos al año, total o parcialmente, a diferencia de algunas editoriales que en su legítimo derecho no quieren recibir manuscritos, nosotros los recibimos, no solo los recibimos, los leemos y los contestamos. 2.500. No está bien que quien ha hecho el trabajo te pique en la idea. La industria farma vive, digo farma por más impopular que sea, pero cuando tenemos un problema acudimos a la industria farma. Vive de la protección de su trabajo. No es proteccionismo, es defender el trabajo. Entonces, efectivamente, Monchi del Sevilla puede traspasar el talento, nosotros no. Tiene gracia. Os aseguro que será una gracia inmensa cuando tengáis vuestra editorial y os piquen sistemáticamente autores y tenéis éxito. Porque además la dictadura de las cifras de los más vendidos hace que te vayan a buscar siempre ese autor que funciona, ¿no? Hay la diferencia entre el editor oportuno y el oportunista, ¿no? ¿Os desanima eso en alguna medida? ¿O no? ¿Os anima a decir, mira, ostras, mira, qué listo soy que he descubierto algo que luego vienen como los supergigantes y lo cogen? No lo sé. ¿Cómo lo vivís vosotros? A mí no me ha pasado nunca todavía. Ya os pasará. Sí, nos pasará. Tu próximo libro de instrumental, tu autor de instrumental, cuando tenga el nuevo libro, igual tú tienes, sin duda alguna, una relación extraordinaria
Con tu autor tienes un autor maravilloso, un libro maravilloso, lo he leído, me lo he pasado súper impresionado, el libro, y luego lo has descubierto tú y vendrá alguien. ¿Cuánto ha vendido Instrumental? Irán al Nielsen, un tío con una Casio, ¡pam! Y te lo intentará picar. Así de claro, sin grandeza. En el boxeo nadie puede luchar por encima o por debajo de su categoría. En el sector editorial sí. Y curiosamente siempre por el de arriba con el de abajo en la categoría. Y te harán daño porque perderás, si te lo pican, ojalá lo conserves, pero es terrible si te pican un autor que has descubierto tú. Pero eso realmente, no lo sé, ¿se podría arbitrar de alguna manera? No. Yo lo que creo es que una editorial grande puede pagar un anticipo mucho mayor que nosotros, pero hoy en día creo que estamos casi en igualdad de oportunidades de cara a poderlo vender y distribuir. Y las armas de marketing ya no son igual a dinero, son ideas. Entonces yo en muchas subastas o cuando estoy pujando por un libro, un autor, yo me planto en la cantidad de dinero que considero que debería ser pagado y paso a escribir un mail larguísimo, sentido, verdadero, sobre por qué quiero hacer ese libro, todo lo que se nos ha ocurrido para publicarlo y por qué creo que si lo hace con nosotros se venderá mejor que si lo hace con una editorial grande. Lo creo de verdad. Lo creía con Instrumental, pero no porque crea que una editorial grande no sabrá lanzarlo, sino porque he sentido tanto ese libro, lo hemos leído, lo hemos vivido tanto y que tenemos tantas ganas de compartirlo que vamos a hacer todo lo que sea posible para que ese libro se venda. No solo para recuperar el dinero y para pagar nuestros sueldos, sino porque queremos ese libro. Y eso intento explicarlo. Y la mayoría de veces dicen, no lo mandan al autor y dicen, bueno, es que ya tenemos tenemos más dinero por otro lado y hemos decidido aceptar la otra oferta. Pero muchas veces pasa que no, que consiguen leer el mail, como lo leyó James Rhodes cuando lo mandamos. En ese caso no era una puja, sino que era una oferta preempt, que es cuando pones todo el dinero que vas a poder pagar de entrada y pides que nadie más lo lea. Pero creo mucho en eso. Creo, es naif, es romántico, pero yo creo que es real. Al final hemos vendido un montón de libros y es porque hemos hecho el trabajo bien. Y ni James Rhodes ni su agente van a querer que lo publique otra editorial. ¿Creéis en eso? Yo también creo en el valor añadido del entusiasmo, como decíamos antes, de creer en un libro y mejor que, bueno, lo puedes defender igual de bien que otra persona que esté igual de entusiasmada que tú por el libro. Pero yo también, pues, romanticadas de las que habla él, pues yo a veces me sorprendo a mí misma, pues en las típicas ayudas a la traducción, que empieza a contar unas historias apasionadas sobre lo emocionante que me resulta haber descubierto, que pienso, es que al técnico que esté leyendo esto va a pensar que estoy chiflada, porque realmente a él seguramente le va a dar igual, pero yo lo siento así, lo transmito así, creo que bueno, es la manera que me hace tirar para adelante con este sector, ¿no? Y creo que es algo que suele pasar a mí me ha pasado en general, más ¿no? una vez, y me ha pasado con Herbrand Bakker cuando ganó el Libreté, me ha pasado con el premio Nobel, que yo tenía una obra comprada, que es la que ya tenía para imprimir, y si ganaba el jueves, el sábado tenía un email de me están haciendo otra oferta, y escribí un correo larguísimo de yo no puedo ofrecer más dinero porque eso hundiría mi editorial, pero puedo ofrecerte todo esto. ¡Pam! Y es un mail entusiasta, un correo entusiasta, ya no solo de lo que le ofreces a la autora, sino de lo que eso permitirá a tu editorial hacer con otros autores desconocidos, como era ella cuando yo decidí comprarla, y por lo que fuera me vendieron el resto de los libros, o sea que yo creo que sí que funciona, no solo dinero todo. Jordi, ¿el entusiasmo puede contra los culturistas del marketing? Yo sé escribir mails largos también. Y a veces, a veces el autor se queda conmigo y le ha dicho a gigantes por escrito, soy fiel a 3 cosas. A mi esposa, al Barça y a Plataforma Editorial, y lo tengo por escrito, y se lo he dicho a un gigante, y no sabéis la pasta que le ofrecieron al autor, también se quedan autores en editorial. Pero vamos a ver, mirad, yo en Edasa compré los derechos de Orhan Pamuk antes de ser premio Nobel. So what? ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando hablamos de descubrir, ¿qué quiere decir descubrir? Cuando alguien ha publicado en Gallimard y lo haces aquí, ¿qué quieres decir que has descubierto? ¿Qué has descubierto? Lo único que podemos descubrir
es la emoción extraordinaria de compartir un texto maravilloso y ser su aliado, su enamorado, su embajador. Esto me sale en mail corto, en mail medio y en mail largo. Tengo otro autor, que no es del Barça, que le ha dicho a 3 grupos editoriales: soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi trabajo y soy fiel a plataforma editorial. Este no es del Barça. Pero se lo ha dicho por escrito. Lo llamaron a las 8 de la mañana en su casa y a las 8:30 en su despacho en Madrid para picarme el autor, porque sale en el maldito Nielsen y te lo quieren picar. Porque cuando tienes dinero y no tienes talento y la gente de ese enorme monopolio no sabe escribir mails largos, estàs perdido. Us ho dic cariñosament. Deixeu-me dir-vos una cosa, os digo algo con todo el cariño del mundo. Yo escribo mails largos. A veces los escribo cortos. Y tengo 15 personas en nómina que cobran cada mes. Pago todos los derechos de autor puntualmente y encargo un montón de libros. Encargué un libro a un tipo súper importante a partir de un acontecimiento posterior. Y ahora dice, está abierto a escuchar otras cosas. Como decía no sé quién, Arthur Schnitzler decía, si la fidelidad no es un regalo mutuo, es la más estúpida de todas las dilapidaciones. Fin de la cita de Schnitzler. Es decir, a veces ganamos, a veces perdemos. Por eso le encargué a Vicente del Bosque, del que habréis oído hablar, un libro que se titula Ganar y perder, que es como una alegoría de la edición. Ganar y perder. Pero es una alegoría de la vida también. Pero os prometo, de todos modos, mis próximos mails serán más largos. A ver si así no pierdo autores. Os prometo que haré mails largos y no serán si es por autores que son vuestros, porque entonces competiremos por longitud. Dejadme deciros una cosa solo para que veáis que tenemos un corazoncito. Évole hizo un programa sobre la educación en el que entrevistó, entre otras personas, a Francesc Ignasi Freixenet, el director de la escuela Entaviana en Nou Barris, una escuela popular con niños y niñas de 3 a 12 años. El tipo era tan entusiasta que yo al día siguiente le mandé una carta y le mandé 10 libros de regalo, porque me apetece, y no le pedí nada, yo no soy editor, soy de texto ni nada. Me contestó y lo visité, me contó su proyecto. 450 familias, 37 profes, 10% de niños gitanos, 30% inmigrantes con bajo poder adquisitivo. El tipo era tan entusiasta y dije, escolta'm, escucha, ¿me permites que mi editorial apadrine tu escuela para que durante 9 años, entre los 3 y los 12, les regalaré a tus 450 familias y 37 profes 500 libros 2 veces al año durante 9 años, de tal manera que mi aportación a tus familias serán 18 libros para esas bibliotecas donde si hay menos de 20 libros hay casi seguro fracaso escolar y si hay más de 200 hay casi seguro éxito escolar? Y lo dijo que sí, y cuando llevábamos 2.500 libros regalados, los fui a visitar y me recibieron con un libro, gracias Jordi, con unos post-its, con una frase de una niña gitana de 12 años, Fefi, diciendo, gracias Jordi, tus libros me hacen cambiar lo que tengo de malo, Dios mío, yo no intento cambiar a nadie, pero espero que sigas haciendo más libros. Quiero decir que tengo mi corazoncito, mando mails largos y os quiero mucho. Bueno, vamos a cerrar la mesa. Os voy a hacer una pregunta, a ver si me la podéis contestar en 30 segundos o un minuto. Bueno, simplemente es un poco el decir, bueno, sois independientes, hacéis muchas cosas, tienes que escribir vuestros emails, convencer a los autores. ¿Qué es lo que os hace seguir adelante cuando llegan las malas liquidaciones, las devoluciones, esta incertidumbre, estos que te pican los autores y tal? ¿Qué es aquello que os hace seguir adelante y decir, esto vale la pena? Laura. Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Es los lectores. Cuando tenemos la suerte de que ahora contactan directamente con los editores, ¿no? A través de las redes sociales o a través del email o de lo que sea, cuando recibes un correo, un tweet, cualquier cosa que además te menciona, o sea, que realmente quieren que leas, que ellos han disfrutado mucho con un libro tuyo, te da energía, te da mucha energía para continuar. Yo creo que es lo mejor. O un librero o un periodista, ¿no? Que conecta con algo que has hecho tú y que lo va a defender. Y, ostras, a mí eso, la verdad es que me mueve mucho. Jan, ¿por qué seguir adelante? No, y además del feedback, que es muy... sí que es la parte más bonita o agradecida, creo que ahora mismo es la responsabilidad. Y tengo una responsabilidad con una serie de gente a la que también pago nóminas
con una serie de autores a los que nosotros le instigamos a escribir su primer libro y que queremos seguir dándonos a conocer, de una serie de autores a los que queremos dar continuidad, que hemos comprado de fuera, y tengo una responsabilidad para pagarme un sueldo y un piso también. Y eso es algo que tengo claro desde el día 1. Escribimos mails largos, pero yo miro las cuentas cada noche. Cuando mi hijo se ha ido a dormir, me pongo en el LibriRed, clac, 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 todas las cuentas, completamente consciente de todos los números desde el día 1. Y eso es algo que tienes que tener. O sea, no se puede ser solo romántico. Y de hecho, los libros suicidas los haces porque, además de gustarte mucho, crees que pueden ganar algo de dinero y seguir pagando esas nóminas. O sea, que yo creo que es más, ahora mismo es más responsabilidad con todo eso. Y con cierta idea o cierta serie de ideas que queremos compartir con la gente y que lo hacemos a través de nuestros libros y que están ahí detrás y están empujando. Laura, mails largos y cuentas cortas. ¿Pero vale la pena? Yo realmente, nosotros también nos sabemos de memoria todas las claves extrañísimas de números rarísimos de las cuentas bancarias y también las miramos constantemente, a la vez que el programa de distribución en la que te va poniendo día a día el goteo de librerías que te van cogiendo. O sea, estamos completamente también pendientes, bueno, a fin de cuentas la supervivencia nuestra depende de cómo vayan los números, minuto a minuto prácticamente. Y creo que, bueno, que lo que nos hace tirar para adelante es ver que siempre hemos ido en progresión y la sensación sobre todo de sentir que nos queda mucho techo, por lo menos es la sensación que tenemos nosotros. Mucho techo al que todavía, mucha montaña por escalar, ¿no? Mucha sensación de cosas que hacen falta para mejorar y que eso va a reportar en mayor beneficio. Todavía no nos han picado a ningún autor y eso algún día tendrá que pasar. Muchas cosas todavía, o sea, mucho camino. Eso siempre es una esperanza, ¿no? Y una actitud que creo que es la que te hace remar, juntamente con el hecho de, bueno, ya poder más o menos sobrevivir con el proyecto editorial. Jordi, ¿por qué seguir adelante? Las dos profesiones más bonitas del mundo, a mi juicio, y seguramente coincidiremos, es ser médico y ser maestro. Son dos profesiones magníficas. Y si frotáis estas dos profesiones, del polvillo que queda, hay algo de ser editor. Compartir el valor de algo hermoso que alguien ha creado. Compartirlo. Ser editor es descubrir algo que es un tesoro y antes de que hubiese el teléfono móvil, ir a buscar una cabina y llamar a tus amigos y tratar a los lectores, a los que no conoces, cual si fuesen amigos. Buscar algo que te emociona y contribuir a que la gente lea. Es tan bonito, es tan fantástico leer y contagiar la pasión de leer, que es como, para terminar de un modo un poco menos intrascendente, había una vedette del molino de Varietés que le preguntaron: oye, ¿tú qué piensas de leer? Y la vedette del molino dijo: yo siempre le digo a mi hija, estudia, hija mía, estudia, que con el tiempo te caen las tetas pero no la cabeza.